Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo frenético en la sinfonía de copas tintineando y risas forzadas. Observó a su marido Julian acercarse a una mujer que no era ella. Su sonrisa, un secreto del que ella ya no era partícipe, y entonces lo vio. Un destello de un amarillo brillante y depredador en el dedo de la mujer. Un diamante canario de 4 quilates que atrapaba la luz del salón de baile y la reflejaba como una declaración de guerra. La amante Chloe estaba presumiendo su premio. En ese momento, Aara supo que su vida tranquila había terminado. Pero lo que Chloe y Julian no sabían era que Aara no era solo una esposa, era una hija. Y estaba a punto de hacer una llamada telefónica que convertiría todo su mundo en cenizas. La gala anual de Vanguard Corporation era la cima deslumbrante del calendario corporativo de Nueva York. Era una velada diseñada para proyectar poder, un mar de smokines a medida y vestidos de alta costura, nadando en un salón de baile en el Hotel Pierre con vistas a Central Park. Para Aara Hayes, siempre se había sentido menos como una celebración y más como una actuación. Ella era la esposa de Julian Hayes, el vicepresidente senior de más rápido ascenso de Vanguard. Su papel era simple: ser elegante, ser silenciosa y ser un accesorio hermoso y discreto en su brazo. Esta noche la actuación se estaba volviendo insoportable. Julian no la había mirado de verdad, desde que llegaron. Su atención era un producto básico que distribuía a sus superiores, a clientes potenciales y, lo más alarmante, a Chloe Sterling. Chloe era una analista junior en su división, con una ambición que ardía tan brillante y artificialmente como los pendientes de diamantes en sus oídos. Era todo ángulos afilados, desde su corte de pelo bob platino hasta sus tacones de aguja, y su risa era algo agudo y penetrante que cortaba el decoroso murmullo del salón de baile. Aara alisó la seda de su vestido zafiro profundo, una pieza a medida de un amigo diseñador que Julian había calificado como un poco demasiado artística. Sintió una punzada familiar de invisibilidad mientras lo observaba al otro lado de la mesa, con el cuerpo inclinado hacia Chloe. Estaban compartiendo una broma, con las cabezas muy juntas. Aara tomó un sorbo lento de su champán, las burbujas burbujeando inútilmente contra el nudo frío en su estómago. Su matrimonio había estado muriendo de forma lenta durante años. No fue un evento violento y repentino, sino un enfriamiento gradual, como un motor que se paraliza por negligencia. Julian, una vez el hombre encantador y motivado que había estado fascinado por su vida tranquila como pintora, ahora veía su arte como un pasatiempo lindo. Resentía el tiempo que pasaba en su estudio, un loft bañado por el sol en el Soho que ella pagaba con un pequeño fondo fiduciario dejado por su abuela. Lo veía como una distracción de su verdadero trabajo apoyando su ascenso. Aara, querida, estás a 1000 millas de distancia. Llegó la voz melosa de la esposa del jefe de Julian, una mujer perpetuamente envuelta en Chanel. Aara forzó una sonrisa, solo admirando la decoración. Martha, es impresionante este año. Era una mentira. Estaba observando a Chloe, quien acababa de levantarse de su asiento y se abría paso alrededor de la mesa, aparentemente para charlar con otro colega. Su camino, sin embargo, parecía deliberadamente diseñado para terminar al lado de Aara. «Aara, ese es un vestido deslumbrante», dijo Chloe, con su voz goteando una dulzura insincera. Se inclinó hacia adelante, colocando su mano en el respaldo de la silla de Aara para mantener el equilibrio. Fue un movimiento calculado y deliberado.
Y ahí estaba el anillo. No era una pieza de joyería sutil, era una declaración. Un magnífico diamante amarillo canario de talla cojín, al menos 4 quilates engastados en una banda de platino pavé. Era audaz, caro y escandalosamente nuevo. Descansaba en el dedo anular de su mano izquierda. El propio conjunto de bodas de Ara, una banda de platino clásica y elegante, con un solo diamante perfecto de 2 quilates, de repente se sintió pequeño e insignificante. Chloe la vio mirando. Una sonrisa lenta y triunfante se extendió por sus labios perfectamente pintados. «Oh, esta vieja cosa», dijo, fingiendo sorpresa mientras movía los dedos, haciendo que el diamante bailara bajo la luz de la araña. «Julian tiene el gusto más exquisito, ¿no crees?», insistió. «Un pequeño bono por un proyecto bien hecho». La mentira fue tan descarada, tan insultante en su transparencia, que dejó a Ara sin aliento. Un bono de la empresa. Era una transferencia bancaria, no un anillo de estilo compromiso de Van Cleef y Arpels. Los ojos de Julian se encontraron con los suyos desde el otro lado de la mesa. No había disculpa en ellos, ni remordimiento. Solo había un desafío frío y desafiante. La estaba retando a hacer una escena. El aire alrededor se volvió fino y cortante. El parloteo del salón de baile se desvaneció en un rugido sordo. El nudo en su estómago se apretó en un bloque de hielo. Podía sentir las miradas de los demás en su mesa, las sonrisas mal disimuladas y las miradas de lástima. Todos lo sabían. Por supuesto que todos lo sabían. Ella fue la última en enterarse, la esposa artística despistada. La sonrisa de Chloe se ensanchó. Había ganado en la brutal jerarquía social de Vanguard Corp. Acababa de reclamar públicamente su territorio. Este anillo no era solo un regalo. Era un símbolo del reemplazo de Ara. Por un momento Ara sintió el escozor de las lágrimas, la vergüenza ardiente que amenazaba con desbordarse. Quería encogerse, huir del salón de baile y desaparecer de regreso en la seguridad de su estudio. Pero entonces algo más se encendió dentro de ella, un parpadeo de furia fría, larga y latente. No era la furia de una esposa despreciada, era algo más antiguo, más profundo. Un legado del que había pasado toda su vida adulta tratando de escapar. Miró el rostro engreído de Julian, la sonrisa triunfante de Chloe. Pensaban que ella no era nadie. Una artista tranquila con una pequeña herencia que había tenido la suerte de casarse con un hombre en ascenso. No tenían idea de quién era ella. No tenían idea de lo que realmente significaba su apellido. Ara le sostuvo la mirada a Chloe con una expresión ilegible. Dio un pequeño y casi imperceptible asentimiento. Luego, lenta y deliberadamente, colocó su servilleta sobre la mesa, se levantó y miró a Julian. «Disculpen», dijo, con una voz increíblemente tranquila. «Necesito hacer una llamada telefónica». Ar se alejó de la mesa con una gracia que no sentía. Cada paso era una batalla contra el temblor de sus piernas. Podía sentir el peso de cada mirada en esa habitación clavada en su espalda, una presión física de lástima y curiosidad morbosa. La presunción de Julian, el brillo victorioso de Chloe, eran marcas grabadas a fuego en su mente. No se dirigió al caos del vestíbulo principal ni a la multitud parlanchina en el tocador de damas. En su lugar,
encontró un pasillo desierto que conducía a las oficinas administrativas del hotel. El aire de repente se volvió fresco y con olor a limpiador industrial y eficiencia silenciosa. Se apoyó contra la fría pared de mármol. El silencio, un marcado contraste con la cacofonía de sus pensamientos. La humillación era una entidad física, una serpiente enroscada en sus entrañas. Durante 7 años había tratado de construir una vida en sus propios términos, una vida donde su valor no estuviera ligado al nombre de su familia, donde su arte fuera su identidad, no la fortuna de su padre. Se había enamorado de Julian Hayes precisamente porque él solo la conocía como Ara Thompson, el nombre que había tomado de su madre. Él era ambicioso y vio en ella una compañera tranquila y solidaria, no una dinastía financiera, o eso había pensado ella. Ahora veía la amarga verdad. No la había amado por ser ordinaria. Simplemente había capitalizado su falta de complicaciones. Su simplicidad la había hecho fácilmente descartable. Le temblaba la mano mientras sacaba el teléfono de su bolso de mano. Solo había un número que necesitaba marcar, un número que no había usado para una emergencia personal en más de una década. Era una línea privada y directa, una que eludía a secretarias y asistentes. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz familiar, tranquila e increíblemente profunda, respondiera: «El Ara». No fue una pregunta. Él siempre sabía que era ella. «Papá», susurró, y su voz se quebró por primera vez. La única palabra llevaba el peso de años de dolor no expresado y la herida cruda y fresca de la traición de esta noche. Hubo una pausa al otro lado, no de impaciencia, sino de aguda escucha analítica. «¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?» «El Hotel Pierre, la gala de Vanguard Corporation». Ella tomó un respiro tembloroso. «Julian, él está teniendo una aventura. Le dio un anillo, papá. Delante de todos, un enorme diamante amarillo. Me lo restregó en la cara». No necesitaba decir más. No necesitaba explicar los matices de la humillación pública, la ejecución social que acababa de sufrir. Su padre, Alistair Vance, entendía el mundo del poder y el simbolismo mejor que nadie. Él no lidiaba con emociones, lidiaba con el apalancamiento, las consecuencias y la aplicación rápida y despiadada de la presión. «Ya veo», dijo Alistair. Las 2 palabras fueron más frías que el mármol contra su espalda. En esa simple frase, la carrera de Julian Hayes, su reputación y su futuro fueron juzgados y sentenciados. «¿Está presente el director ejecutivo de Vanguard, Marcus Thorne?» «Sí, él está aquí». «Bien, quédate donde estás. Estoy a 20 minutos». «Papá, no tienes que hacerlo». Ella comenzó un intento reflexivo de restar importancia a la situación, de retirarse nuevamente a su caparazón autosuficiente. «El Ara», interrumpió su voz, sin dejar lugar a discusión. «Él trajo esta guerra a los pies de mi hija. Aprenderá el error catastrófico de elegir al enemigo equivocado. Estaré allí en 15 segundos». La línea se cortó. 15 minutos. Había corregido su propia hora de llegada estimada, reduciéndola en 5 minutos a base de pura fuerza de voluntad. El Ara se deslizó por la pared, y su vestido zafiro se amontonó a su alrededor en el suelo. La furia que la había impulsado desde la mesa ahora fue reemplazada por una certeza escalofriante. La tormenta se acercaba. Había pasado su vida huyendo de la sombra de Alistair Vance, el fundador y director ejecutivo de Vance Global,
un titán de la industria cuyo patrimonio neto era tema de especulación en Forbes y el Wall Street Journal. Su nombre abría puertas y terminaba carreras. Ella había querido que Julian la amara por ella, no a la heredera de un imperio multimillonario. Había conseguido su deseo, y al hacerlo se había vuelto inútil a los ojos de él. Componiéndose, se puso de pie y caminó de regreso hacia el salón de baile. No se iba a esconder, iba a observar. Se escabulló de regreso a la mesa justo cuando el cuarteto de cuerdas comenzaba una nueva pieza. Julian le lanzó una mirada venenosa, una mezcla de enojo por su partida y molestia por su regreso. ¿Te sientes mejor?, se burló en voz baja. Chloe sonrió con suficiencia, girando el diamante amarillo en su dedo. Probablemente necesitaba un momento para llorar. Debe ser tan difícil darse cuenta de que tu tiempo se ha acabado. R no respondió. Simplemente tomó su copa de champán. Su mano ahora estaba perfectamente firme y tomó un sorbo. Miró a Julian, a su esmoquín hecho a medida de Tom Ford y al reloj Patek Philippe que le había comprado para su 5º aniversario. Miró a Chloe con su vestido chillón y brillante, aferrada al anillo que estaba destinado a ser su nueva corona. Eran como niños jugando con fósforos en una fábrica de dinamita y no tenían idea de que ella acababa de encender la mecha. Se acomodó en su silla, una observadora silenciosa en la ejecución de su propio marido. El reloj corría 14 minutos. La atmósfera en el salón de baile en el Pierre era de un exceso de autocongratulación. Marcus Thorne, el director ejecutivo de Vanguard Corp., estaba en el escenario dando un discurso lleno de clichés corporativos sobre la sinergia y el impulso hacia adelante. Julian escuchaba con total atención. Su rostro era una máscara de ambición. Chloe lo miraba con adoración no disimulada, con su mano descansando posesivamente sobre su brazo. El ara observaba las puertas principales. 13 minutos después de su llamada, las grandes puertas dobles del salón de baile se abrieron. No fue una entrada ruidosa. No hubo anuncio, pero se produjo un cambio repentino y perceptible en la energía de la habitación. Comenzó como un murmullo cerca de la entrada, una onda de susurros que se extendió rápidamente, ahogando el discurso del director ejecutivo. Primero entraron 2 hombres, vestidos con trajes oscuros impecablemente confeccionados y con auriculares casi invisibles. No eran de la seguridad del hotel. Se movían con la economía silenciosa y depredadora de los guardaespaldas profesionales, sus ojos escaneando la sala con una mirada distante y exhaustiva. Entonces él entró. Alistair Vance no era un hombre físicamente imponente, pero poseía una atracción gravitacional que curvaba la habitación a su alrededor. A finales de sus 60 años, con una melena de cabello plateado peinado hacia atrás de un rostro afilado e inteligente, se movía con la inquebrantable confianza de un hombre que poseía continentes. Estaba vestido con un traje de Brioni simple y oscuro que probablemente costaba más que el auto que conducía Julian. No miró a nadie en particular, sin embargo, todos se sintieron vistos y juzgados. Marcus Thorne, a mitad de frase, titubeó. Sus ojos se abrieron primero con incredulidad, luego en un pánico que bordeaba la reverencia. Alistair Vance tartamudeó por el micrófono, dejando caer el nombre en el ahora silencioso salón de baile como una piedra. Abandonó su discurso y prácticamente corrió desde el escenario, con el rostro enrojecido. Alistair, ¡qué honor tan increíble e inesperado! Se deshizo en halagos Thorne, alcanzando a Alistair y extendiendo una mano que temblaba visiblemente. Alistair ignoró la mano. Sus ojos fríos y azul pálido, la única característica que ella había heredado de él, recorrieron la sala hasta encontrarla.
Le dio un único, casi imperceptible asentimiento de reconocimiento antes de volver su mirada escalofriante hacia el director ejecutivo. «Thorne», dijo Alistair, con su voz tranquila, pero resonando a través del silencioso salón. Tenía la impresión de que este era un evento respetable, no un circo romano donde los empleados son humillados públicamente. En su mesa, Julian se había puesto rígido. Su rostro, momentos antes iluminado por la ambición, era ahora una máscara boquiabierta de confusión y horror naciente. Sabía quién era Alistair Vance. Todos en su mundo lo sabían. El fundador de Vance Global era una leyenda, un fantasma del mundo corporativo que rara vez hacía apariciones públicas. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Y por qué miraba hacia su mesa con un desprecio tan evidente? Chloe, ajena a todo, se inclinó hacia Julian. «Vaya, ese es Alistair Vance», susurró deslumbrada. «¿Crees que podemos conseguir que nos lo presenten?» Julian no respondió. Su mente estaba a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos imposibles. «¿Vance? ¿Vance?» ¿Por qué le resultaba tan familiar ese nombre? Él la miró de verdad por primera vez en toda la noche. Estaba sentada perfectamente inmóvil, con una expresión serena, observando cómo se desarrollaba la escena. Y entonces lo vio. La misma línea de la mandíbula afilada e inteligente, los mismos ojos penetrantes azul hielo. La sangre abandonó su rostro. Elara Thompson, el nombre que ella usaba para su arte, el apellido de soltera de su madre, el nombre con el que él se había casado, pero su padre del que ella nunca hablaba, el hombre al que ella describía como alguien en logística global. No podía ser. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento. Alistair, con Marcus Thorne siguiéndole, aclara la garganta como un paje nervioso, comenzó a caminar hacia su mesa. La multitud se separó ante él como por orden divina. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar hacía tiempo. El único sonido era el suave pisar de los zapatos de cuero de Alistair sobre el suelo de mármol. Se detuvo junto a la silla de Ara, colocando una mano suavemente sobre su hombro. No la miró, pero el gesto fue claro. «Esto es mío. Has ofendido esto». Luego, dirigió toda su atención al hombre sentado frente a ella. Su voz era suave, conversacional, lo que la hacía aún más aterradora. «Julian Hayes», afirmó Alistair. No era una pregunta. «Creo que estás casado con mi hija». El silencio en el salón de baile era absoluto. Cada invitado, desde los contadores junior hasta los miembros de la junta, estaba congelado, presenciando una ejecución pública mucho más brutal que la que Chloe había intentado momentos antes. A Chloe se le cayó la mandíbula. Su mano voló a su boca, el diamante canario en su dedo, ahora sintiéndose menos como un trofeo y más como un grillete. Su hija, la esposa tranquila, aburrida y artística, era la hija del legendario Alistair Vance. Era imposible, una pesadilla. Julian parecía a punto de enfermarse físicamente. Intentó ponerse de pie, decir algo, pero sus extremidades no le obedecían. Abrió la boca, pero solo salió un sonido seco y ronco. La mirada de Alistair parpadeó por una fracción de segundo hacia el anillo chillón en la mano de Chloe. Un destello de total disgusto. Luego volvió a mirar a Julian, un depredador contemplando a su presa. «Has cometido»,
dijo Alistair Vance, bajando la voz a casi un susurro que de alguna manera era más amenazante que un grito. Un error de cálculo grave y catastrófico. El mundo se había reducido al espacio alrededor de su mesa. Los cientos de invitados eran solo una galería de rostros borrosos y silenciosos. Alistair Vance no alzó la voz. No lo necesitaba. Su poder era una fuerza palpable, un zumbido de baja frecuencia de autoridad absoluta que había llevado a toda la gala a un punto muerto. Desvió su mirada de Julian a Marcus Thorne, el sudoroso y aterrorizado director ejecutivo de Vanguard. Thorne, ¿es política de la empresa en Vanguard permitir que su alta gerencia lleve a cabo sus sórdidos asuntos tan públicamente? ¿Aprueba su junta que sus ejecutivos utilicen fondos de la empresa para comprar baratijas a sus amantes? Thorne palideció. Alistair, te aseguro que no tenía ni idea. Esto no es... Vanguard no condena este tipo de comportamiento. En absoluto. Eso espero, dijo Alistair suavemente, sus ojos fijándose de nuevo en Julian. Porque mi oficina familiar iniciará una auditoría forense completa de las cuentas de gastos discrecionales de tu división a primera hora de la mañana. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se clasifica un bono por un proyecto bien hecho en su software de contabilidad. Julian finalmente encontró su voz, una súplica estrangulada y desesperada. Señor Vance, señor, esto es un malentendido, un terrible malentendido. No hay ningún malentendido, respondió Alistair, con su voz desprovista de cualquier emoción. Señaló hacia Chloe, que parecía a punto de desmayarse. Elegiste humillar públicamente a mi hija. Lo hiciste con una mujer que trabaja para ti frente a tus compañeros y superiores. Esto no fue un malentendido. Esta fue una declaración, y estoy aquí para aceptarla en nombre de mi hija. Luego asestó el golpe que destrozó por completo el mundo de Julian. El acuerdo prenupcial en el que insistió mi equipo legal cuando se casaron, dijo Alistair de manera conversacional. ¿Lo leíste, verdad, Julian? ¿O tu ambición te cegó ante la letra pequeña? Julian se quedó mirando, sin comprender. ¿Un acuerdo prenupcial? Sí, había habido uno. El Ara se había disculpado al respecto, diciendo que era una formalidad familiar por el pequeño fondo fiduciario de su abuela. Él había hecho que su propio abogado le echara un vistazo. Parecía estándar. Proteger sus activos preexistentes, el loft del Soho, su arte, el fideicomiso. Parecía insignificante en comparación con las ganancias futuras que estaba proyectando para sí mismo. Cláusula 17, subsección B, continuó Alistair como si recitara una canción de cuna. La cláusula de infidelidad. En caso de infidelidad conyugal demostrada mediante declaración o evidencia, todos los bienes conyugales se pierden inmediatamente. Todo regalo, monetario o físico, entregado durante el matrimonio debe ser devuelto. Su reclamo sobre los activos de ella queda nulo y sin valor, y usted será responsable de sus honorarios legales. Es bastante inflexible. El rostro de Julian estaba ceniciento. Toda su estrategia financiera se había construido en torno a sus activos combinados. El pago inicial de su apartamento en el Upper East Side, las inversiones, la cartera de valores, todo estaba enredado. Ahora era el turno de Ara. Se puso de pie lentamente, su calma un marcado contraste con el caos que estallaba a su alrededor. No miró a Julian, sino a Chloe, cuyo rostro era una máscara de terror. El diamante canario, una vez símbolo de su victoria, ahora parecía estar quemándole un agujero en el dedo. Es un anillo hermoso, Chloe, dijo Ara con su voz clara y firme. El corte es exquisito.
Un poco llamativo para mi gusto, pero hermoso de todos modos. Supongo que Julian te dijo que era un diamante canario real de un joyero de buena reputación. ¿Tal vez Tiffany's o Harry Winston? Chloe asintió mudamente, incapaz de hablar. Él mintió, dijo Arara simplemente. Esa es una moisanita cultivada en laboratorio de alta calidad de un minorista en línea en Delaware. Le costó unos $3,000. Lo pagó con nuestra tarjeta American Express conjunta hace 2 semanas. Vi el cargo. Pensé que me estaba comprando un regalo de aniversario. La crueldad de aquello era asombrosa. No solo había engañado, lo había hecho a bajo costo, usando sus fondos compartidos para comprar una falsificación convincente para su amante, mientras lo hacía pasar por un gran gesto. Chloe se quedó mirando el anillo en su dedo como si fuera una araña venenosa. El símbolo de su triunfo era una mentira. Su premio multimillonario era un fraude. Ella era solo la amante de las rebajas. Ara entonces levantó su propia mano izquierda, el simple y elegante diamante de 2 quilates en su dedo, atrapando la luz. Dijo Ara, su voz resonando con un nuevo poder que nunca supo que poseía. Este es real. Y la mina de Beers en Botswana, de donde provino, el holding de mi padre, Vance Global, compró una participación mayoritaria en ella el año en que nací. Dejó esa declaración flotando en el aire, un testimonio de un nivel de riqueza y poder que Julian y Chloe ni siquiera podían empezar a comprender. No solo estaban fuera de su liga, estaban jugando un deporte diferente en un planeta diferente. Se volvió hacia Julian, sus ojos sosteniéndolos de él por última vez. No había odio en su mirada, solo una profunda y cansada decepción. Querías una esposa que apoyara tu carrera, Julian. Tenías una, dijo en voz baja. Solo que no tenías idea de qué carrera deberías haber estado apoyando. Con eso, le dio la espalda. Alistair Vance colocó un brazo protector alrededor de sus hombros. Thorne, dijo Alistair, dirigiéndose al petrificado director ejecutivo por última vez. Los efectos personales del señor Hayes de su oficina. Haga que un mensajero los envíe a mi oficina mañana al mediodía. Ya no requerirá acceso a su edificio. No era una petición, era una orden. Marcus Thorne solo asintió vigorosamente. Por supuesto, Alistair. Dalo por hecho. Alistair Vance guió a su hija a través de la silenciosa multitud que se abría paso. Al llegar a las puertas, se detuvo y miró hacia atrás a los restos. Julian estaba solo, un hombre vaciado en un traje de diseñador. Chloe ya se estaba escabullendo, tratando de desaparecer entre la multitud, sacando desesperadamente el anillo fraudulento de su dedo. La gala había terminado, la actuación había concluido, y el mundo real, en toda su brutal e implacable claridad, acababa de comenzar. El viaje desde el Pierre fue silencioso. No tomaron uno de los sedanes blindados de la flota de Alistair. En cambio, les esperaba un discreto coche de ciudad que se mezclaba a la perfección con el tráfico de Nueva York. Ara miró por la ventana, las luces brillantes de la ciudad desdibujándose al pasar. Cada una estrella distante en un universo que de repente se sentía ajeno. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación se había desvanecido, dejando atrás un dolor profundo y sordo. No había ganado. No había victoria en la aniquilación completa de su matrimonio. No había triunfo en la ruina pública del hombre que una vez había amado. Solo existía la cruda y nauseabunda finalidad de todo ello.
No fueron a su apartamento en el Upper East Side, un apartamento que ya no era suyo, que ya no era de ellos, sino a la residencia privada de Alistair. Era un ático en expansión de piso completo en un monolito de piedra caliza en Park Avenue, un lugar que ella había evitado activamente durante años. Era menos un hogar y más un museo de poder con arte incalculable en las paredes, muebles minimalistas y vastos ventanales que ofrecían una vista divina de la ciudad a sus pies. Alistair la condujo a su biblioteca. La sala estaba revestida de estanterías de caoba oscura llenas no de libros, sino de volúmenes encuadernados en cuero con informes corporativos y análisis geopolíticos. Sirvió 2 vasos de Macallan 25 solo y le entregó uno a ella. «Bebe», dijo con dulzura, «te ayudará». Ella tomó un sorbo. El líquido ardiente fue un bienvenido impacto para su sistema. Se hundió en un profundo sillón de cuero que daba a la ventana. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio, su voz casi un susurro. «¿Por qué no me dijiste que sabías que era un fraude?» Alistair hizo girar el líquido ámbar en su vaso. «Le hice una verificación de antecedentes completa la semana que anunciaste tu compromiso. Sabía sobre su origen modesto, su aplastante deuda estudiantil, su ambición descarada. Sabía que era un trepador social de la variedad más transparente. Entonces, ¿por qué me dejaste casarme con él?» Aclara la garganta. La acusación en su voz era suave, entrelazada con dolor. «Porque me lo pediste», respondió simplemente. «Viniste a mí y me dijiste, papá, he conocido a alguien. Él no sabe quiénes somos. Me ama por mí». Estabas tan decidida a construir una vida separada del nombre Vance. Interferir, decirte que el hombre que amabas probablemente estaba más interesado en la vida que podías brindarle que en la persona que eres. Eso habría confirmado tu peor temor, que mi nombre y mi dinero siempre serían un muro infranqueable entre tú y una vida normal. Fue una lección que tuviste que aprender en tus propios términos, aunque admito, añadió, con un destello de ira fría en sus ojos, nunca anticipé que sería tan tonto como para ser tan teatral en su traición. Era la verdad. Había luchado tan duro por su independencia, por su anonimato. Había creado a Ara Thompson como un escape, una forma de asegurarse de que la amaban por su alma y no por su cartera de acciones. Y ese mismo acto de autopreservación la había convertido en el objetivo de un depredador como Julian. «El acuerdo prenupcial», murmuró ella, «fue mi única condición». Alistair lo confirmó. «Mi equipo legal, dirigido por un joven muy capaz llamado Daniel Lenn, lo redactó. Fue diseñado para protegerte precisamente en este escenario. Julian vio un pequeño fondo fiduciario. Nosotros vimos un cortafuegos». Cerró los ojos, el peso de todo aquello presionándola. Las mentiras, la manipulación, su propia ceguera voluntaria. «Me siento tan estúpida». «No eres estúpida, Ara», dijo Alistair con voz firme. «Eres confiada. En un mundo de tiburones, elegiste ser un delfín. El fallo de Julian es que no pudo notar la diferencia entre un delfín y un pececillo. Pagará por ese error el resto de su vida». Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A la mañana siguiente, Julian era un paria. Su despido de Vanguard se hizo oficial antes de que sonara la primera campana del mercado de valores.
La noticia del espectáculo público en la gala, alimentada por los rumores sobre la participación de Alistair Vance, se extendió por los círculos financieros y sociales de la ciudad como un reguero de pólvora. Ninguna empresa lo tocaría. Sus líneas de crédito fueron congeladas, vinculadas a cuentas conjuntas que ahora estaban bajo el control exclusivo de Ara. Fue excluido del apartamento, sus pertenencias empaquetadas en cajas y enviadas a una unidad de almacenamiento en Queens. Chloe Sterling se desvaneció. El correo electrónico de su empresa fue desactivado. Su perfil de LinkedIn eliminado. Se había evaporado de la ciudad. La mentira del diamante canario probablemente persiguiendo cada uno de sus pasos. Ara pasó los siguientes días aturdida, refugiada en la jaula dorada del ático de su padre. Su abogado, el Daniel Elson que su padre había mencionado, se encargó de todo. Era un hombre agudo y empático de unos 30 años con ojos amables y una calma tranquilizadora. Le explicó los procedimientos legales con una claridad que atravesaba su niebla emocional. El divorcio sería rápido. Julian no tenía ningún fundamento legal en el que apoyarse. Ya había cedido todo en su desesperado intento de casarse para ascender de clase. Una semana después de la gala, Daniel se reunió con ella en la biblioteca. Julian está tratando de hacer contacto, dijo cuidadosamente. Está dejando mensajes. Están desesperados. Afirma que la aventura fue un error que estaba tratando de terminar. El remordimiento estándar del infiel. No quiero hablar con él, dijo Ara, con voz apagada. Lo entiendo. Sin embargo, hay un nuevo desarrollo, continuó Daniel, y su expresión se volvió más seria. Ya no está suplicando. Ahora está amenazando. Afirma que tiene información, algo sobre un proyecto interno de Vance Global. Dice que te escuchó discutir. Habla de apalancamiento. Ara frunció el ceño. Eso es ridículo. Nunca hablé del negocio de mi padre con él. Parece creer que tiene algo, dijo Daniel. Quiere una reunión. Está exigiendo un acuerdo. $10 millones, dice, a cambio de su silencio y de un archivo que afirma poseer. Un pavor frío recorrió la columna vertebral de Ara. Julian no era solo un marido fracasado. Era un animal acorralado. Y los animales acorralados eran peligrosamente impredecibles. La tranquila secuela había terminado. La guerra acababa de entrar en una nueva fase más fea. La amenaza de un tonto secreto era a la vez ridícula y aterradora. Julian, en sus 7 años como su esposo, se había mantenido a una distancia deliberada, casi quirúrgica, del funcionamiento interno de Vance Global. La propia Elara solo conocía a grandes rasgos el imperio de su padre, la información de cara al público y los esfuerzos filantrópicos de la familia. Los detalles laberínticos de su estrategia corporativa estaban a un mundo de distancia de su estudio de arte del Soho. Tiene que ser un farol, insistió Elara, paseando a lo largo de la biblioteca. Está desesperado. Lo ha perdido todo. Esto es solo un intento patético de extorsionar dinero. Daniel Elson la observó con expresión pensativa. Estoy de acuerdo en que es un acto de desesperación, pero los hombres desesperados pueden ser torpes, y la torpeza puede causar daños no deseados. Una acusación infundada, si es lo suficientemente ruidosa, aún puede manchar una reputación. No está tratando de ganar en un tribunal.
Está tratando de crear un circo mediático. Necesitamos saber qué cree que tiene. Alistair, que había estado escuchando desde su escritorio, finalmente habló. Organiza la reunión, Daniel. Elara, tú irás. Yo no estaré presente. Este es el último movimiento de Julian en el tablero, y quiero que lo juegue pensando que se enfrenta a la reina, no al rey. Miró a su hija. Necesitas llevar esto hasta el final. Necesitas ver al hombre con el que te casaste como realmente es. Sin hacerse ilusiones, se fijó la reunión en un lugar neutral, una sala de conferencias privada en un bufete de abogados en el centro de la ciudad, un lugar sin conexión ni con Vance ni con Vanguard. Ara sintió una oleada de ansiedad mientras ella y Daniel subían en el ascensor. No había visto a Julian desde que él se quedó destrozado y humillado en el salón de baile del Pierre. Él ya estaba allí cuando entraron, sentado a la cabecera de una larga mesa pulida. Se veía terrible. El traje a medida había desaparecido, reemplazado por una camisa arrugada y pantalones de vestir. Tenía ojeras y tenía la mirada frenética y atormentada de un hombre que no había dormido en días. Pero cuando vio a Ara, volvió un destello de su antigua arrogancia, mezclada con un amargo resentimiento. Elara, dijo con voz áspera, sabía que vendrías. Siempre fuiste la razonable. No hay nada de razonable en la extorsión, Julian, dijo Daniel, con un tono nítido y profesional mientras colocaba su maletín sobre la mesa. Hiciste un reclamo. Estamos aquí para escucharlo. Tienes 5 minutos. Julian se encogió ante el tono desdeñoso de Daniel. Le lanzó una mirada venenosa antes de volver a centrarse en Ara. Esto no se trata de él, aclara la garganta. Esto se trata de nosotros, Elara, de los años que pasamos juntos. No puedes simplemente tirar todo eso por la borda. Tu padre es un monstruo, me destruyó. Te destruiste a ti mismo, Julian, dijo Ara, con voz firme. La mujer que había temblado en el pasillo del hotel había desaparecido. Mentiste, engañaste y me humillaste. Tú hiciste eso. Mi padre simplemente sostuvo un espejo. Un destello de rabia cruzó el rostro de Julian. ¿Un espejo? Usó una ojiva nuclear, pero no es intocable. Nadie lo es. Metió la mano y sacó una delgada unidad USB negra de su bolsillo, colocándola sobre la mesa con un clic teatral. Proyecto Nightingale, dijo, sus palabras pesadas de engreimiento. ¿Te suena familiar? Una iniciativa ultra secreta de Vance Global. Un algoritmo de logística patentado que utiliza análisis predictivos para manipular las rutas de envío, creando escasez artificial en los mercados emergentes para elevar los precios. Altamente poco ético, posiblemente ilegal. Tengo memorandos internos, resúmenes del proyecto, correos electrónicos entre altos ejecutivos. Ara lo miró desconcertada. Nunca había oído hablar del proyecto Nightingale. Sonaba como algo salido de un thriller de espías. ¿Cómo podrías tener acceso a algo así?, preguntó Daniel con voz escéptica. Ara habla en sueños, dijo Julian con una sonrisa grasienta. Nombres, frases. Lo mencionó hace unos meses. Nightingale está fallando. Solo un murmullo. Despertó mi curiosidad, así que contraté a un investigador privado, un especialista en recuperación de datos corporativos. Logró acceder a un servidor temporalmente inseguro durante una migración del sistema en Vance Global.
Fue un tiro en 1.000.000, pero lo consiguió. Todo está en esta unidad. Empujó la unidad USB a través de la mesa. $10 millones, una ruptura limpia, y esto desaparece para siempre. Si no, dejó la amenaza flotando en el aire. Estoy seguro de que la SEC y el Wall Street Journal estarían muy interesados en cómo el gran Alistair Vance realmente hace su fortuna. Ara sintió un escalofrío. ¿Era posible? ¿Podría su padre estar involucrado en algo tan corrupto? ¿Acaso su tranquila vida artística había sido financiada por prácticas tan despiadadas? Los cimientos de su mundo se sentían inestables. Julian era un mentiroso y un tramposo, pero la confianza con la que presentaba sus pruebas era inquietante. Daniel Lenn, sin embargo, permaneció impasible. No miró la unidad. Miró a Julian. «Permítame ser claro, señor Hayes», dijo Daniel lentamente. «Usted está admitiendo haber encargado un acto de espionaje corporativo contra Vance Global. Usted está en posesión de lo que afirma que son datos patentados robados, y ahora está intentando utilizar esos datos robados para extorsionar a mi cliente con $10 millones. ¿Es usted plenamente consciente de los delitos federales que acaba de confesar?» La expresión presumida de Julian flaqueó. «No es extorsión, es un acuerdo, un precio justo por mi silencio». «Nosotros tenemos un término diferente para eso», dijo Daniel, endureciendo la voz. «Ahora bien, esta reunión ha terminado. Tomaremos su propuesta bajo consideración. Tendrá noticias nuestras en 24 horas. Daniel se puso de pie y le hizo un gesto a Arara para que hiciera lo mismo. Salieron de la sala de conferencias sin mirar atrás, dejando a Julian sentado solo en la larga mesa con su única palanca de apalancamiento, la pequeña unidad negra que contenía su última y desesperada esperanza. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Ara se volvió hacia Daniel, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Es real? ¿Podría ser cierto algo de eso? Daniel la miró y por primera vez vio en sus ojos un destello de algo más que calma profesional. Era una mirada de lástima profunda, casi agotada, pero no iba dirigida a ella. La mentira que Julian dijo en esa habitación, dijo Daniel en voz baja, era mucho más compleja y autodestructiva de lo que él podría llegar a imaginar jamás. Las 24 horas que siguieron a la reunión no fueron un período de espera tranquila, sino un crisol de tormento para Ara. Deambulaba por el cavernoso ático como un fantasma, el silencio del espacio amplificando el motín en su mente. El sueño era un país extranjero en el que no podía entrar. A las 3 de la madrugada se encontró de pie ante un vasto ventanal en el salón principal. La ciudad era una extensa galaxia de luces indiferentes allá abajo. Esta era la vista de su padre, la perspectiva de un conquistador. Pero esta noche se sentía como una acusación. La traición de Julian había sido una herida aguda y limpia, una agonía personal que había destrozado su corazón. Esto se sentía diferente. Este era un veneno potencial en el linaje, una corrupción que amenazaba con invalidar toda su existencia. La acusación del proyecto Nightingale resonaba en la quietud prístina del apartamento. ¿Acaso este mundo perfecto y ordenado estaba construido sobre el caos y el sufrimiento de otros en rincones invisibles del planeta?
La pregunta era un peso físico que oprimía su pecho, dificultándole la respiración. Pensó en su estudio del Soho, su santuario de lienzos y color. Siempre había creído que su arte era puro, una expresión de una verdad separada de la riqueza de su familia. ¿Pero lo era? ¿Acaso la libertad de crear, la capacidad de vivir sin miedo económico, había sido un lujo suscrito por una explotación despiadada? El pensamiento le dio náuseas. Julian, en su patética y sórdida desesperación, podría haber tropezado con una verdad más devastadora que su propia infidelidad. La posibilidad de que el hombre que acababa de desempeñar el papel de su ángel vengador fuera en realidad un villano a una escala mucho mayor era una agonía que empequeñecía a todas las demás. Cuando llegó la llamada de Daniel la tarde siguiente, solicitando su presencia en la biblioteca, Ara sintió como si caminara hacia su propia sentencia. Se había fortalecido con una determinación fría y frágil. Ya no sería el peón en el juego de nadie, aclara la garganta, ni de Julian, ni siquiera de su padre. Necesitaba la verdad sin adornos, sin importar cuán fea fuera. Entró en la biblioteca y los encontró esperando. La sala estaba cargada de una energía tensa y final. El olor a cuero viejo y al caro whisky escocés de su padre flotaba en el aire. Alistair estaba sentado detrás de su enorme escritorio, un monolito de calma. Mientras tanto, Daniel estaba de pie a su lado, con una computadora portátil abierta y brillando. «Sus llamadas se están volviendo erráticas», dijo Daniel, con tono sombrío. «Está al límite. Es hora de terminar con esto». «Antes de que lo termines con él, lo terminas conmigo», dijo Ara, y su voz cortó el silencio. Caminó hacia adelante hasta quedar de pie en el lado opuesto del escritorio frente a su padre, creando un campo de batalla entre ellos. No seré protegida ni aplacada. Quiero ver el contenido de esa unidad. Luego quiero que tú, padre, me mires a los ojos y me digas qué parte es verdad. La mirada de Alistair fue intensa y analítica. Parecía estar sopesándola, midiendo el nuevo acero en su voz. Después de un largo e inquietante silencio, le dio un breve asentimiento a Daniel. Muéstrele a su cliente las pruebas contra su familia. Daniel giró el portátil para que ella lo viera. El directorio de archivos del proyecto Nightingale se veía crudo en la pantalla. A Ara le tembló un poco la mano mientras usaba el trackpad. Sentía los dedos fríos y entumecidos. Hizo clic para abrir un documento titulado Análisis de Fase 1, Logística Subsahariana. Estaba lleno de prosa corporativa fría que detallaba cómo aprovechar la inestabilidad política para crear puntos de estrangulamiento en el transporte marítimo, inflando artificialmente el valor de los productos básicos controlados por Vance Global. Abrió otro archivo, una cadena de correos electrónicos simulada entre dos de los altos ejecutivos de su padre, discutiendo fríamente los porcentajes aceptables de daños colaterales en el mercado. Se le cortó la respiración. Se sintió sucia solo de leerlo. Daños colaterales en el mercado. Leyó la frase en voz alta, sabiendo a ceniza en su boca. ¿Así es como llamamos a destruir los medios de vida ahora? Levantó la vista de la pantalla. Sus ojos ardían con un dolor que era más profundo que la ira. Esto es lo que haces. Esta es la logística global de la que has sido tan vago toda mi vida. ¿Acaso mi capacidad de pintar cuadros de flores se paga con esto? ¿Esta inmundicia? Por primera vez vio un destello de algo en la compostura de hierro de su padre. No culpa, sino un cansancio profundo y antiguo.
Dejó que su acusación flotara en el aire, permitiendo que se sintiera todo su peso antes de hablar. No, dijo, con voz plana y absoluta. No lo es. Señaló la pantalla. Lo que estás viendo es una obra de ficción. Es una historia de fantasmas escrita por mi división de seguridad hace 7 años. Es una mentira cuidadosamente diseñada para ser encontrada. Se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose a unos pasos de ella. Elara, debes entender, una riqueza de nuestra magnitud no es una fortaleza, es un faro. Atrae a la gente. Algunos son buenos, muchos son ambiciosos y unos pocos son depredadores. Julian era un depredador de la especie más débil, impulsado por la inseguridad. Cuando lo hice investigar antes de su boda, mi equipo lo marcó como una responsabilidad de alto riesgo. Significaba que si su ambición alguna vez se veía frustrada, su carácter era lo suficientemente débil como para buscar venganza. Intentaría dañarte a ti y a través de ti, a esta familia y a esta empresa. Entonces lo explicó todo, la escalofriante y brillante previsión de todo ello. El proyecto Nightingale era un tarro de miel, una trampa digital atada con la suficiente verdad como para ser plausible. El servidor aislado, la jerga técnica específica, los nombres de ejecutivos reales, todos eran elementos de un engaño sofisticado. Mi jefe de personal, continuó Alistair, mencionó el nombre Nightingale en una llamada telefónica en mi estudio una noche cuando estabas de visita. Fue un riesgo calculado, una semilla plantada en el subconsciente. Teorizamos que bajo estrés podrías murmurarlo, y Julian, siempre el oportunista, lo escuchó. El investigador privado que contrató para vulnerar nuestros servidores era un pececillo nadando hacia la boca de una ballena. Mi equipo de seguridad cibernética controló cada vez que pulsó una tecla. Lo llevaron directamente a la carpeta. Lo dejaron descargar nuestra historia de fantasmas y luego cerraron la puerta detrás de él. La enorme escala del engaño era asombrosa. Julian no había sido un adversario. Había sido un sujeto de prueba en un experimento de varios años y había fracasado de la manera exacta en que ellos habían predicho. El alivio que invadió a Ahara fue tan inmenso que casi la hizo caer de rodillas, pero fue seguido rápidamente por un temor escalofriante. «Es la hora», repitió Alistair suavemente, regresando a su escritorio. Daniel asintió, su expresión endureciéndose nuevamente en resolución profesional. Tomó su teléfono y activó el altavoz. La llamada se conectó al primer timbre. ¿Te tomaste tu tiempo?, espetó Julian, su voz fina y desgastada por la ansiedad. He terminado de esperar. O recibo una confirmación de transferencia en los próximos 10 minutos o el Wall Street Journal recibe una llamada. No habrá transferencia, Julian, dijo Daniel, bajando la voz a un nivel peligrosamente tranquilo. Le llamo para ofrecerle asesoría legal gratuita. Ayer, usted confesó en una línea de seguridad federal varios delitos graves. Empecemos por la ley de fraude y abuso informático. El acceso no autorizado de su investigador privado a nuestros servidores conlleva una sentencia máxima de 10 años. Luego está el intento de extorsión, que son otros 5. Dado que intentó extorsionar a una corporación multinacional, podemos añadir fraude electrónico a la lista. Esos son 20 más. ¿Me sigue hasta ahora? Un ruido ahogado salió del altavoz. Usted no puede probar nada de eso. Es mentira. Tenemos la huella digital completa del investigador desde el momento en que entró en nuestro servidor, contrarrestó Daniel sin problemas. Tenemos la grabación de usted confesando, y tenemos los datos del proyecto Nightingale que se han registrado como evidencia ante las autoridades federales. Está atrapado, Julian. El juego ha terminado. No,
La voz de Julian se quebró, degenerando en una súplica desesperada. Elara, por favor, sé que estás ahí. No dejes que hagan esto. Tuvimos buenos años, nos amábamos. Podemos arreglar esto, solo tú y yo. Podemos irnos lejos. Ara dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre el teléfono en el escritorio. Todo el dolor, la humillación, el amor y las mentiras de los últimos 7 años cristalizaron en un único y frío punto de claridad. Ya no era su víctima. Ya no era la artista silenciosa. Era la mujer a la que él había juzgado fatalmente mal. «Fuiste una mala inversión, Julian», dijo, con voz clara y firme, imbuida de la gélida autoridad de su padre. «Y mi familia siempre recorta sus pérdidas». El silencio, al otro lado, fue absoluto, roto solo por una respiración aguda y derrotada. Daniel dictó los términos de la rendición. «Un mensajero va de camino hacia usted con un acuerdo de confidencialidad, NDA. Le obligará a un silencio total e incondicional durante el resto de su vida natural. Usted abandonará Nueva York. Nunca más volverá a trabajar en finanzas. Renunciará a todos los datos. Si rompe los términos, las sanciones no son financieras. Están diseñadas para asegurar su completa y absoluta ruina. Tiene una opción, una vida de oscura oscuridad o una vida en prisión. Decida. Terminó la llamada. El silencio que llenó la biblioteca ya no era tenso, sino limpio, purgado. Julian Hayes y el fantasma de Ara Thompson que él había intentado crear habían desaparecido para siempre. Ar miró a su padre, viéndolo no solo como un padre, sino como el soberano de un mundo complejo y peligroso. Todo esto, esta trampa intrincada solo para protegerme. «El mundo no es tu estudio de arte, Elara», dijo él, suavizando la mirada. «Está lleno de hombres como él. Este poder». Hizo un gesto alrededor de la habitación hacia la ciudad, más allá de la ventana. «Es tu derecho de nacimiento. Puede ser una carga o puede ser un escudo. La elección de cómo lo esgrimes siempre ha sido tuya». En ese momento, ella entendió. Esconderse de su nombre había sido su propio tipo de prisión. Ya no sería solo la artista, ni solo la heredera. Sería ambas cosas. Regresaría a su estudio, a su santuario, pero su obra sería diferente ahora. Estaría impregnada de esta verdad aterradora y complicada. Su arte tendría una columna vertebral de acero, y su primera pieza nueva, lo sabía, sería un lienzo enorme, una vorágine del amarillo canario más brillante, audaz y sin remordimientos, el color de un sol que finalmente salía gloriosamente en sus propios términos. Al final, no fue el dinero ni el poder lo que realmente derrotó a Julian y Chloe. Fue su propia arrogancia. Subestimaron a la mujer tranquila en la mesa, sin imaginar jamás la fortaleza de lealtad y previsión que la respaldaba. La historia de Ara es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa. A veces es el movimiento silencioso y calculado lo que cambia todo el juego. Se trata de reclamar tu nombre, tu poder y tu propia historia de aquellos que intentaron borrarte de ella. Si el viaje de Ara de esposa callada a mujer empoderada resonó contigo, y si crees que la traición siempre debe enfrentar sus consecuencias, entonces por favor muestra tu apoyo. Presiona ese botón de me gusta para hacernos saber que disfrutaste la historia. Compártela con alguien que ame una historia de justicia épica. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal.
Tenemos muchas más historias de intriga, drama y triunfo final en camino para ti, y no querrás perderte ni una sola. Gracias por escuchar.